En esta sesión vamos a ver los ciclos de potencia de un gas y vamos a empezar con el ciclo Otto, el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa. El ciclo Otto es el ciclo ideal para las máquinas reciprocantes de encendido por chispa. Y bien, estas máquinas son llamadas máquinas de combustión interna de 4 tiempos. Un diagrama esquemático de cada tiempo, así como el diagrama PV, presión-volumen, para una máquina real de encendido por chispa de 4 tiempos, se representa en la figura 9.12. Y la figura 9.12 es la que tenemos aquí. Entonces, inicialmente, tanto la válvula de admisión como la de escape están cerradas y el émbolo se encuentra en su posición más baja. PMI o punto muerto inferior. Entonces aquí en este esquema podemos ver en el inciso A el motor real de encendido por chispa de 4 tiempos. Entonces tenemos que inicialmente este émbolo se encuentra en su posición más baja y sucede el tiempo de compresión. Esto empieza a ascender como lo indica esta flecha para comprimirse, y este sería el proceso de compresión. Aquí tenemos el diagrama PV, que es presión volumen. Tenemos el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Entonces estamos posicionados aquí en el punto muerto inferior, que es cuando el émbolo está en esta posición. Empieza a ascender, por lo tanto llega hasta este punto y como pueden darse cuenta existe una reducción de volumen porque se comprime. Entonces aquí se puede ver, va desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Entonces existe una compresión. Aquí este es el eje del volumen y pueden darse cuenta que el volumen pues disminuye, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces el volumen disminuye, por lo tanto la presión, inicialmente está la presión 1 o una presión inicial, que aquí no nos está referenciando a la atmósfera. Entonces existe un cambio de presión, la presión empieza a aumentar debido a que se comprime ese gas, esa mezcla de aire y combustible. Al reducir su volumen aumenta la presión. Después de eso llega a la parte en el tiempo de potencia. Aquí se le inyecta calor por medio de una bujía. Sucede lo que aquí nos indica como encendido, y por lo tanto cuando hace la explosión, la presión también aumenta, pero el volumen se mantiene constante. O sea, ese volumen se va manteniendo constante. Aquí se ven ciertas curvas. Nosotros lo estamos idealizando, ahorita lo vamos a ver en esta gráfica idealizada. Este es el caso real. Aquí empieza a subir la presión, llega el fin de la combustión y el émbolo empieza a descender en el tiempo de potencia de expansión, que es este que está aquí. Y por lo tanto, desde un volumen que estaba comprimido, empieza a expandirse, como se puede ver en esta parte. Y es aquí donde se desarrolla la potencia, el tiempo de potencia, en la expansión. Después viene el tiempo de escape. Aquí nos está indicando que es la apertura de la válvula de escape. Esto empieza a subir y los gases de escape salen de este lado. Después viene la mezcla de aire y combustible, viene el tiempo de admisión. Una vez que el émbolo llega en la parte de arriba, desalojando todos esos gases de escape. Aquí la presión, sí existe cambios de presión, pero son cambios mínimos, ya que pues existe una liberación de presión en el escape. Entonces cuando el émbolo llega
a la parte de arriba, viene inmediatamente la mezcla de aire y combustible. Empieza a llenarse, el émbolo empieza a hacer su carrera hacia abajo hasta llegar hasta este punto, y toda esta cámara se vuelve a llenar nuevamente de la mezcla de aire y combustible para iniciar nuevamente el tiempo de compresión. Aquí podemos ver la apertura de la válvula de admisión. Aquí sería el escape. Viene la apertura de la... Aquí el volumen se reduce. Viene la admisión y el volumen empieza a crecer nuevamente. Se llena toda la cámara hasta llegar al punto muerto inferior y nuevamente se vuelve a comprimir, realizando el ciclo nuevamente. Este es el motor real de encendido, pero vamos a analizar el caso ideal. En el caso ideal, aquí vamos a trazar solamente estas curvas. Aquí pueden ver esa diferencia de que aquí estos procesos no están tan delimitados como esta parte. Entonces vamos a ver este caso ideal, y de la misma manera viene el proceso de compresión. Estamos desde un punto 1, ubicados aquí. Viene el proceso de compresión isentrópica. ¿Qué quiere decir? Que se hace a entropía constante. Está un volumen inicial en el punto muerto inferior, se va al punto muerto superior y el volumen empieza a disminuir. Por lo tanto, la presión empieza a aumentar. Inicialmente la presión estaba por aquí y va a llegar hasta esta presión. Después, eso es el proceso de 1 a 2. Es la compresión isentrópica. Luego viene el proceso de 2 hasta 3. Y desde 2 hasta 3 la mezcla ya está comprimida y viene un calor de entrada. O sea, se genera aquí un calor, ya sea por la bujía. Entonces, ese proceso de 2 a 3 hace que la presión aumente debido a ese incremento a esa entrada de calor. Por lo tanto, la presión aumenta hasta un punto 3, pero el volumen se mantiene constante. Esta es la gráfica de volumen y el volumen se sigue manteniendo sobre un eje vertical, entonces se mantiene constante. Consecuentemente viene de 3 hasta 4. ¿Y qué pasa de 3 hasta 4? Aquí ya se le introdujo calor y por lo tanto el émbolo empieza a descender. Aquí hace la explosión y desciende y empieza nuevamente a expandirse. Por lo tanto, desde el punto muerto superior se va hasta el punto muerto inferior, aumentando ese volumen hacia acá. Aumenta el volumen y existe esa expansión isentrópica. O sea, los procesos de compresión y expansión, como se pueden dar cuenta, aquí fue compresión hacia allá y expansión hacia acá. En el proceso de compresión y expansión se dan de manera isentrópica, a entropía constante. Eso ténganlo bien claro, que no se les vaya a olvidar. Y finalmente viene el rechazo de calor. Y el rechazo de calor se da desde un punto de 4 y regresa nuevamente a 1. ¿Okay? Cuando esto ya se avanzó hacia abajo y se expulsa todo el calor, hay un calor de salida. ¿Okay? Cuando ese es el proceso de 4 a 1, cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior. O sea, ya que se le introdujo toda ese calor, hizo la explosión y conforme se va expandiendo, pues ya viene una liberación de calor.
Ese sería el ciclo ideal en el ciclo Otto. Y bien, dentro del ciclo Otto se compone de 4 procesos reversibles internamente, y esos procesos lo vamos a ver ahora en un diagrama TS, que es lo que tenemos aquí. Y bueno, dentro de esos procesos se encuentra la compresión isentrópica, que va de 1 a 2. Luego viene la adición de calor a volumen constante, como lo pudimos observar aquí. Cuando se adiciona el calor, el volumen se mantiene constante. Entonces el volumen se mantiene constante, pero si se dan cuenta, la temperatura aumenta. La temperatura 2 está inicialmente aquí y aumenta hasta una temperatura 3. Entonces, durante ese proceso de 1 a 2, habíamos dicho que tanto en la compresión como en la expansión son de manera isentrópica. O sea, aquí se puede ver que tenemos el diagrama temperatura-entropía. Aquí se mantiene constante de 1 a 2. Pero de 2 a 3, la entropía cambia. De 3 a 4, que es la expansión, la entropía se mantiene constante y hay un cambio también de temperaturas. Y de 4 a 1 viene el rechazo de calor, es a volumen constante, como lo habíamos mencionado en el diagrama PV, pero existe también un cambio de entropía. Entonces ese sería el diagrama TS para el ciclo Otto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que podamos apreciar mejor cómo se comporta ese ciclo de potencia. Vamos a ver un ejemplo del ciclo Otto ideal, y es el ejemplo 9.2. Y el problema dice: un ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión, el aire está a 100 kilopascales y 17 Celsius, y 800 kilojoules sobre kilogramos de calor se transfiere a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Tome en cuenta la variación de los calores específicos del aire con la temperatura y determine, inciso A, la temperatura y presión máximas que ocurren durante el ciclo. Inciso B, la salida de trabajo neto. Inciso C, la eficiencia térmica. Inciso D, la presión media efectiva en el ciclo. Inciso E, también determine la potencia producida en el ciclo en kilowatts para una velocidad de motor de 4000 RPM, revoluciones por minuto. Suponga que este ciclo es operado en un motor de 4 cilindros con un volumen de desplazamiento total de 1.6 litros. Entonces vamos a ver la solución. Se considera un ciclo Otto ideal. Se determinan la temperatura y presión máximas, la salida de trabajo neto, la eficiencia térmica y la presión media efectiva en el ciclo. En cuanto a las suposiciones, tenemos 3. La número 1, las suposiciones de aire estándar son aplicables, los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, serán consideradas la variación de los calores específicos debido a la temperatura. En cuanto al análisis, el diagrama PV para el ciclo Otto ideal descrito se muestra en la figura 9.9 y se observa que el aire contenido en el cilindro forma un sistema cerrado. Entonces aquí podemos ver el diagrama PV para el ciclo Otto estudiado en este ejemplo. Y bien, aquí tenemos este ciclo que va de 1 a 2, 3, 4 y regresa a 1. Entonces por aquí nosotros vamos a tener la admisión. Empieza el proceso de compresión, se le introduce calor, viene el proceso de expansión, se pierde el calor y se va al escape. Luego nuevamente vuelve la admisión. Entonces nos está diciendo uno de las consideraciones o los datos, que este ciclo tiene una relación de compresión de 8. Por lo tanto, el volumen 2 en el punto muerto
sería el superior, sería un octavo de B1. B1 sería cuando el pistón se encuentra en la parte más baja, en el punto muerto inferior. Entonces ahí sería B1 y va a ser igual al volumen 4. En B2 va a ser igual a B3 y va a ser un octavo de B1. O sea, porque la relación de compresión es de 8, entonces aquí va a ser un octavo. Entonces, vamos a ver el inciso A: la temperatura y presión máximas en un ciclo Otto ocurren al final del proceso de adición de calor, como se puede ver aquí. O sea, en el punto 3 vamos a tener la presión máxima y también la temperatura máxima, porque aquí se incrementa la temperatura cuando se comprime esa mezcla, cuando se comprime ese gas, por el simple hecho de la compresión, pues hay un incremento de temperatura, pero como se le agrega calor, pues la temperatura se vuelve a incrementar y también aumenta su presión. Entonces, la temperatura y presión máximas en este ciclo ocurren al final del proceso de adición de calor, que es aquí, de 2 a 3, a volumen constante en el estado 3. O sea, aquí el volumen es constante, de 2 a 3 se mantiene constante y en 3 llega a la temperatura y presión máxima. Pero primero necesitamos determinar la temperatura y presión del aire al final del proceso isentrópico de compresión en el estado 2. Entonces, este proceso es isentrópico, es a entropía constante. Por lo tanto, el dato nos decía que el aire inicialmente se encuentra, dice, al inicio del proceso de compresión. O sea, aquí este es el inicio del proceso de compresión. En 1 se empieza a comprimir y llega a 2. El aire está a 100 kilopascales y 17 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin tendríamos 17 más 273, nos da un valor de 290 Kelvin, que es la temperatura en el punto 1. Aquí tenemos esa temperatura de 290 Kelvin. Entonces vamos a determinar ahí su energía interna específica y su volumen específico relativo lo vamos a determinar a partir de la tabla A17. Entonces vámonos rápidamente a la tabla A17, que se encuentra en los apéndices del final del libro. Vamos a ver la A17, vamos a buscarlo rápidamente. Tabla A17. A17E. Vamos más atrás. Aquí tenemos A17. Vamos a hacerlo un poquito más grande. A16 y A17. Dice propiedades de gas ideal del aire. Entonces estamos tomando que ahí todavía aquí es el aire que se está comprimiendo en el estado 1. Vamos a ver las propiedades del aire. Entonces, a una temperatura de 290, que está aquí, que es todo esto, vamos a determinar esa energía interna 1, que es esta columna de aquí, que sería este. Entonces esa U está dado en kilojoules sobre kilogramos y va a ser igual a 206.91 kilojoules sobre kilogramos, que es lo que tenemos aquí. Por otro lado, BR, que es el volumen específico relativo, lo tenemos aquí, va a ser de 676.1. Es lo que tenemos aquí. Teniendo esos datos, entonces, en el proceso 1-2, que es de compresión isentrópica de un gas ideal que se mantiene, es decir, se mantiene a entropía constante, la relación de los volúmenes
específico relativo en 2 entre 1 va a ser igual a B2 entre B1, a esa relación de compresión. Y eso va a ser igual a 1 entre R. Y eso va a ser igual, si nosotros queremos, ya nosotros determinamos el BR1, pero nos falta determinar BR2. Ya conocemos B2, conocemos B1, que es al final de cuentas una relación de compresión. Entonces podemos decir que BR2, lo vamos a despejar, BR2 va a ser igual, esta BR1, lo vamos a pasar multiplicando aquí, y quedaría BR2 es igual a VR1 entre R, ¿ok? Y eso va a ser igual a 676.1, que es, ya sacamos de tabla, es a BR1, 676.1 entre R, o sea, B2 entre B1 va a ser igual a 1 entre R, entre 1 sobre la relación de compresión, y la relación de compresión es igual con 8. Entonces sería 676.1 entre R, que es la relación de compresión, que es igual con 8. Por lo tanto, el volumen específico relativo en 2 va a ser igual a 84.51. Y ahora con este valor vamos a calcular la temperatura 2 de las tablas. Entonces vamos nuevamente a la tabla A17, que es la que estamos usando. Y aquí podemos ver que ese volumen relativo, volumen específico relativo, disminuye cuando la temperatura aumenta. Aquí tenemos una temperatura de 200 y va aumentando, pero por su parte BR va disminuyendo. Entonces vamos a buscar este valor de 84.51 en las tablas y nos vamos a esta columna de BR y vemos que no se encuentra. Sin embargo, sabemos que ese valor de 84 se encuentra entre estos dos valores. Entre 85.34 y 81, aquí en medio debe de existir ese valor. Por lo tanto, la temperatura debe de estar entre 650 y 660. También U, que es la energía interna específica, también debería de estar entre estos dos valores. Aquí debería de estar ese valor y aquí debería de estar este otro valor. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer una interpolación lineal. Para realizar esa interpolación lineal, yo ya tengo preparado una tabla de Excel. Vamos rápidamente a la tabla y donde tenemos la fórmula. Entonces nosotros tenemos los valores acomodados de manera de tabla, en donde tenemos una X inicial o una X inicial y tenemos una X final. También tenemos una Y inicial y tenemos una Y final o una Y1. Y queremos calcular ese valor de en medio, ¿okay? Ese valor que está entre estos dos valores. Entonces su fórmula sería Y, que sería esta parte de en medio, menos Y0, menos este de aquí, entre X, que es esto, menos X0, es lo que tenemos aquí. Y eso va a ser igual a Y1, que es esto, menos Y0, dividido entre X1 menos X0. Esta es la fórmula para hacer una interpolación lineal. Y como desconocemos nosotros el valor de Y, o sea, nosotros tenemos estos valores de extremo, como lo podemos ver aquí en la tabla, tenemos estos valores de extremo, este sería X0, X1, Y0 y Y1. Y aquí sería Y y aquí sería X. Entonces aquí como desconocemos el valor de Y, vamos a despejar de esta ecuación Y. Entonces sería Y, este que está dividiendo, todo este paréntesis lo vamos a pasar de este lado multiplicando, que es lo que tenemos aquí. Y va a multiplicar a este cociente Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. Entonces aquí quedaría Y menos Y0. Ahora esta Y0 lo pasamos del otro lado y va a pasar como una suma, como signo positivo, y es lo que tenemos aquí, positivo.
Entonces ya tenemos y, que va a ser igual a y0 más todo este término. Entonces aquí yo ya tengo esa formulita expresado, que sería y0, que sería esta parte, más sería y1, que sería este de aquí, menos y0, que sería este de aquí, entre x1 menos x0, que va a multiplicar a x menos x0, que es esto. Entonces esa fórmula ya está ahí. Entonces vamos a determinar los valores de la tabla. Entonces nos está diciendo, nosotros no conocemos este valor de aquí, o sea, no conocemos esa temperatura. Entonces aquí me equivoqué en la explicación, aquí sería, por lo tanto, este sería el valor de y. Aquí sería y0, y1 y esto sería y, entonces esto sería x0 y esto sería x1. Entonces vamos a proseguir, entonces vamos a colocar esos valores en la tabla de Excel. Entonces este sería x0, entonces en x0 vamos a poner 85.34, que es este valor. X es el valor de en medio, ¿ok? Que es lo que queremos encontrar, pero en la temperatura. Pero el valor de en medio, que es X, ya lo conocemos nosotros, es lo que podemos interpolar y es 84.51. Y es lo que ponemos aquí. El otro extremo es 81.89, que es este de aquí. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. En Y0 sería 650, que es lo que tenemos aquí. Y el otro extremo es 660. No conocemos el valor de Y. El valor de Y intuimos que está entre 650 y 660, porque aquí está el valor de Y, que es 84.51. O sea, 84 está entre 81 y 85. Por lo tanto, haciendo la interpolación, obtenemos que Y va a ser igual a 652.4 y ese es el valor de la temperatura, 652.4. Por otro lado, U2 lo calculamos de la misma manera, o sea, ya tenemos estos valores, pero ahora sabemos que esa U2 estará entre estos dos valores, va a estar aquí. Entonces ahora Y va a ser lo que está aquí en medio. Esto sería Y0, 473.25. Lo colocamos. Permítame tantito. Entonces sería 473.25. ¿Qué sería esto? 473.25. Y Y1 sería el valor del otro extremo, que es 481.01. 481.01. Por lo tanto, esa U nos va a dar 475.11, que es lo que tenemos aquí. Kilojoule sobre kilogramos. Y eso se hace con la interpolación. Entonces no se les olvide esa formulita. Y también tenemos la siguiente fórmula, que es la presión 2 por B2 entre T2 va a ser igual a P1 por B1 entre T1. Aquí despejamos P2 para determinar la presión, estamos en el punto 2 todavía. Despejamos, esta T va a pasar multiplicando y esta B va a pasar dividiendo. Entonces quedaría P1, que va a multiplicar a la relación de las temperaturas 2 y 1 por B1 entre B2. Y eso va a ser igual a 100 kilopascales, que es la presión con la que iniciamos, por 652.4 calculado, y 290 que teníamos en T1 por 8. B1 entre B2 es la relación de compresión. Acuérdense que B2 entre B1 es igual a 1 entre R, por lo tanto el inverso sería B1 entre B2 y es igual a R. Y es igual a la relación de compresión, B1 entre B2. Y eso va a ser igual a 1799.7 kilopascales. Esa es la presión que tenemos en el punto 2, aquí. Ahora vamos a analizar el proceso de 2
A3. Este proceso en donde hay una Q de entrada. Entonces la Q de entrada va a ser igual a la energía interna específica U3 menos U2. O sea, la energía interna específica en 3 menos U2 va a dar como resultado el calor de entrada. Y el calor de entrada, el problema decía que son 800 kilojoules sobre kilogramos, y va a ser igual a U3, que no lo conocemos, menos U2, que ya lo determinamos aquí, de las tablas. Por lo tanto, despejando U3, queda 1275.11 kilojoules sobre kilogramos. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con las tablas, pero ahora vamos a buscar el valor de U3. Entonces vámonos otra vez a las tablas. Y U3 es de 1275. Entonces vamos a ver U3 1275 debería de estar entre este valor, perdón, este es de BR, sería U 1275. Sería aquí, vamos a ver, aquí va en forma ascendente. U está en la otra página, en la continuación. U 1275, 1260 y 1279. Debería de estar entre estos dos valores. Y hacemos lo mismo, interpolamos, ya no lo vamos a hacer, solamente vamos a ver que realmente coincide entre esos valores. 1275 sabemos que está aquí más o menos, entre estos dos valores. Por lo tanto, la temperatura debe de estar entre 1560 y 1580. Y efectivamente cuando se interpola determinamos que la temperatura 3, ustedes van a hacer lo mismo, interpolen, y será igual a 1575. Y vemos que 1575 está entre 1560 y 1580. Por lo tanto también sacamos BR3 de la misma manera. Aquí tenemos la columna de BR. BR debe de estar entre este punto y este punto, entre 6.3 y 6.0. Y BR3 da 6.1. Esto también se hace por interpolación. Por lo tanto, ocupamos la misma fórmula anterior, pero ahora va a ser en el punto 3. Por lo tanto, la presión 3 por el volumen 3 entre la temperatura 3 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Y eso va a ser igual a P3, despejamos P3 y nos va a dar esta relación. Y P2 ya lo habíamos calculado en esta parte y da 1799.7 por T3 entre T2. T3 es 1575.1, se determinó por interpolación, y T2 es de 652, que también se determinó por interpolación. Y B2 entre B3 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el proceso de 2 a 3 es a volumen constante. Si se dan cuenta, esta es la línea del volumen. Aquí sí hubo una reducción de volumen, pero de 2 a 3 el volumen se mantiene constante. Digamos, si el volumen aquí es 10, aquí también tiene que ser 10. 10 entre 10 va a ser igual con 1. Ese es un ejemplo así rápido, ¿no? Sabemos que el volumen aquí no es 10. Entonces, como aquí los volúmenes son iguales, pues al dividirse entre ellos mismos da como resultado 1. Por eso tenemos aquí 1. Por lo tanto, la presión 3 es igual a 4.345 megapascales. Por otro lado, el inciso B nos pide la salida de trabajo neto para el ciclo. Se determina la salida de trabajo neto para el ciclo se determina al encontrar mediante integración cada trabajo de frontera, P de B, implicado en cada proceso y sumándolos, o al encontrar la transferencia neta de calor que es equivalente al trabajo neto realizado durante el ciclo. Aquí se considera el último planteamiento. De cualquier modo, primero se necesita encontrar la energía interna del aire en el estado 4. Entonces vamos a analizar el proceso de 3 a 4. Ya analizamos de 2 a 3, ahora vamos a analizar de 3 hasta 4. En el proceso de 3 a 4, la expansión es isentrópica, o sea, es a entropía constante. Entonces tenemos estas relaciones, el volumen específico relativo 4 entre 3, en el punto 3 va a ser igual a B4 entre B3. Y eso va a ser igual con R. ¿Por qué? Porque B4 entre B3, o sea, sería B4, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí, entre B3
pues es lo mismo que B1 entre B2, y eso es igual con R, que es el factor de compresión. Por lo tanto, BR4, este lo pasamos multiplicando a R, que es el factor de compresión, sería BR4, sería R por BR3, y eso va a ser igual a 8 por BR3, y BR3 ya lo habíamos determinado aquí, que es 6.108. Por lo tanto, BR3 va a ser igual a 48.64. Y con este mismo valor nos vamos a la tabla, como lo hicimos la primera vez, y vamos a determinar la temperatura 4 y vamos a encontrar por interpolación que es 7.95.6 Kelvin. Por lo tanto, U4 también por interpolación se determina que es 588.74 kilojoules sobre kilogramos. También el proceso de 4 a 1, que es el rechazo de calor a volumen constante, este proceso de 4 a 1 es el rechazo de calor Q de salida. Vamos a tener que menos Q de salida es negativo porque está saliendo del sistema, va a ser igual a U1 menos U4. Q salida va a ser igual a U4 menos U1, si lo multiplicamos por menos 1 para que nos quede de esta forma. Por lo tanto, Q salida va a ser igual a 588, que es U4, lo determinamos aquí, menos 206.91, que lo determinamos anteriormente, va a ser igual a 381.83 kilojoules sobre kilogramos. Ese es el proceso de 4 a 1. Por lo tanto, W neto va a ser igual a Q neto, que va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida. Y el calor de entrada es de 800 menos 381, que es este rechazo de calor. Y eso va a ser igual a 418.17 kilojoules sobre kilogramos. Recuerden que el calor de entrada lo teníamos como dato, que era 800 kilojoules sobre kilogramos. Y también el inciso C nos está pidiendo la eficiencia térmica del ciclo y se determina a partir de la siguiente definición. La eficiencia térmica va a ser igual al W neto entre Q de entrada. Y W neto, o sea, va a ser igual a 418, que calculamos aquí, punto 17, entre el calor de entrada, que va a ser igual a 800 kilojoules sobre kilogramos. Por lo tanto, la eficiencia térmica va a ser igual a 0.5, 23 o 52.3%. Esta es la eficiencia térmica, que es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Bajo las suposiciones de aire estándar frío, valores de calores específicos constantes a temperatura ambiente, la eficiencia térmica sería, eficiencia térmica del ciclo Otto va a ser igual a 1 menos 1 entre R elevado a la K menos 1. K es la relación de los calores específicos a presión constante y volumen constante. Entonces vamos a ir un poquito más arriba. Esto sería la relación, este sería K, la relación de calores específicos Cp, que es a presión constante, entre Cv, que es a volumen constante. Y estos son datos de tablas. Entonces, para el aire, esa relación K va a ser igual a 1.4. Por lo tanto, 1 menos, esta R lo podemos subir en el dominador y cuando sube cambiamos el signo del exponente. Entonces quedaría menos K menos 1. Entonces sería menos por más menos y menos por menos más. Entonces sería 1 menos K, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, la eficiencia térmica del ciclo Otto va a ser igual a 0.565 o 56.5%, la cual es considerablemente diferente al valor obtenido antes. Por lo tanto, debe tenerse cuidado al utilizar las suposiciones de aire estándar frío. El inciso D, la presión media efectiva, se determina por su definición a partir de la ecuación 9.4, que es PME,
que va a ser igual a W neto entre B1 menos B2. Y eso va a ser igual a W neto entre B1 menos B1 entre R. Va a ser igual a W neto entre B1 por 1 menos 1 entre R. Por lo tanto, donde B1 va a ser igual a RT1 entre P1. O sea, son las temperaturas y las presiones en el punto 1. Y va a ser igual a 0.287 kilopascales por metro cúbico entre kilogramos por Kelvin por 290 Kelvin, que fue la temperatura en 1, entre 100 kilopascales, que era la temperatura con la que se inicia. Por lo tanto, B1 va a ser igual a 0.832 metros cúbicos sobre kilogramos. Por lo tanto, PME va a ser igual a 418.17, que es el trabajo neto que calculamos aquí, entre 0.832, que va a multiplicar a 1 menos 1 entre R, y 1 entre R es un octavo. R, recuerden que es el factor de compresión, y multiplicado por el factor de conversión para obtener en kilopascales. Un kilopascal por metro cúbico va a ser igual a un kilojoules. Por lo tanto, PME va a ser igual a 574 kilopascales. El inciso E, la masa del aire total que entra por los 4 cilindros cuando están cargados es el volumen de lo que nos dieron en el inicio, es el volumen de desplazamiento, y nos decía que en total es de 1.6 litros. Si esos 1.6 litros lo pasamos a metros cúbicos, obtenemos que es 0.0016 metros cúbicos entre B1, que es 0.8323. Por lo tanto, ese es lo que obtuvimos por acá. Por lo tanto, la masa va a ser igual a 0.001922 kilogramos. La producción neta de trabajo por el ciclo es W neto, que va a ser igual a M por W neto. Por lo tanto, va a ser igual a 0.8037 kilojoules. Es decir, la producción neta de trabajo por ciclo termodinámico es 0.8037 kilojoules por ciclo. Observe que hay 2 revoluciones por ciclo termodinámico en un motor de 4 tiempos o en el ciclo Otto ideal, incluidas las carreras de admisión y escape. La potencia producida por el motor está determinado por la potencia neto, va a ser igual a W neto por N, que es las revoluciones por minuto, entre el número de revoluciones por ciclo. Entonces vamos a tener que es 0.8037 kilojoules del ciclo por 4000 revoluciones por minuto entre 2 revoluciones por ciclo. Lo multiplicamos por este factor, que es un minuto, son 60 segundos, va a ser igual a 26.8 kilowatts. Esa es la potencia neta. Si analizáramos la operación de un motor de 2 tiempos en un ciclo de Otto ideal con los mismos valores, la potencia producida se calcularía como W neto. Tenemos esta fórmula, sería 0.8037 por 4000 revoluciones por minuto entre una revolución por ciclo, y eso sería de 53.6 kilowatts. Observe que hay una revolución en un ciclo termodinámico en un motor de 2 tiempos, y ese sería este ejercicio referente al ciclo Otto ideal.